Bueno, vamos a hablar de un tema sumamente relevante para México. Desde hace décadas yo creo que es uno de los temas eh, más sensibles para la población mexicana y es el tema del narcotráfico. Recientemente han estado surgiendo diversas líneas que aparentan estar de alguna manera haciendo presión sobre la situación más que nada política en México, utilizando justamente esta narrativa clásica o tradicional, yo diría incluso ya obsoleta sobre el tema del narcotráfico. ¿Cuál es el tema acá que hay que empezar ya a entender? Yo soy de México, evidentemente llevo años como todo mexicano, eh, pues expuesto a esta narrativa, ¿no? De que se tiene que combatir al narco. Vamos a empezar por el inicio. El narcotráfico en México no es algo nuevo. A pesar de los intentos recientes de estar tratando de adjudicar de mil formas que pareciera ser que el narco se inventó ayer, el narco en realidad lleva desde los 80 existiendo en México, lleva diversas décadas, en los 80 en la época de la Madrid, con Salinas de Gortari en los 90, Cedillo, Fox y, no se diga, el criminal de Calderón. Ahora, el tema importante acá a entender es que justamente Calderón viene siendo el Nixon mexicano. O sea, este político que trató de instaurar una narrativa de guerra contra las drogas, cuando no hizo más que negociar, pactar y hacer negocios multimillonarios con las empresas de armas estadounidenses. Basta revisar y documentarse con lo que fue el Plan Mérida o Iniciativa Mérida de manera formal, que fue justamente eso, hacer tratos con los estadounidenses, aceptando las imposiciones de las corporaciones armamentistas estadounidenses y aceptando y poniéndose también de rodillas con el gobierno de, en aquel entonces, George Bush, para básicamente emprender una escalada armamentística que hasta la fecha nos sigue costando muerte en México. En otras palabras, con Calderón sucedió algo que todavía no se logra entender y es básicamente un engaño, una farsa. ¿Por qué es una farsa? Porque hay que entender que el narco, y hay que por favor ya divorciarse de esta narrativa que nos trataron de vender durante décadas, empezando, insisto, por Calderón, o con más razón con Calderón. Calderón trataba de vender la idea de que se están combatiendo a los narcotraficantes cuando él mismo pactaba con ellos mismos. Para prueba no hace falta, pues más que entender que Genaro García Luna, que era su secretario de Seguridad, pues está enjuiciado hoy en los Estados Unidos. Esto no es menor porque hay que entender justamente que había colusión y había corrupción de ese nivel de personas que teóricamente nos decían que estaban combatiendo al narco, mientras a su vez se estaban aliando con ellos, con el narcotráfico, y a su vez también estaban haciendo negocios con las corporaciones de armas. En otras palabras, con las armas gringas decidieron, pues básicamente sacrificar a la población mexicana. O sea, en otras palabras, a los mexicanos, durante el sexenio de Calderón, fueron básicamente masacrados por las armas gringas. Pero en el fondo de esto es que eso lo permitió Calderón y Calderón le permitió que a través de las muertes de mexicanos, las corporaciones de armas gringas pues hiciesen millonarias. O sea, en otras palabras, estaba favoreciendo un negocio porque estaba vendiéndole, estaba comprando las armas estadounidenses y las empresas de armas pues estaban vendiéndole lo que querían a los cárteles mexicanos. En otras palabras, bañó de sangre con tal de cumplirle el negocito a los estadounidenses. Eso es lo que hay que entender de manera fundamental. Ni siquiera es tanto la alianza con el narcotráfico, porque al final esa alianza, insisto, viene desde los 80s. Y si a esas nos vamos, priistas y panistas y de todo tipo de políticos debieron de haber estado enjuiciados desde en esas décadas. Finalmente, el que realmente fue el más villano de los villanos fue Calderón por esta razón, porque no tuvo escrúpulos para tratar de legitimarse después del fraude electoral que cometió en el 2006. Intentó instaurarse y legitimarse a través de la violencia a la mera forma y estilo maquiavélica de, pues, si no generas amor, genera miedo para controlar, ¿no?, a la población. Entonces, vamos a empezar, porque es muy urgente, sumamente urgente más en estos tiempos, a cambiar esta concepción narrativa que nos han vendido de creer o hacernos creer que hay una guerra contra las drogas. No la hay. En realidad, en el fondo, lo que hay es un gran negocio. Y el narco, y hay que entenderlo porque también ahora, evidentemente, han estado saliendo las nuevas narrativas y tendencias de, por ejemplo, las que se hacen llamar periodistas de investigación como Anabel Hernández, que tratan de asociar por completo y generalmente sin pruebas ni evidencia alguna a políticos como en este caso el presidente López Obrador. Todo lo que está sucediendo ahora, lo último fue lo del Mayo Zambada, pero las últimas hechos políticos, económicos, no están aislados a este hecho. Quiero empezar comentando que, por ejemplo, el caso de la intervención violenta de la Embajada de México en Ecuador está ligada a una política amenazante de los Estados Unidos contra México. La filtración o supuesta filtración de la información de la DEA, que muy curiosamente fue publicada justamente por la DW, por Latinos y por The New York Times con Tim Golden y a su vez Anabel Hernández, es una cosa que no es coincidencia, no es coincidente. Que al mismo tiempo estos supuestos periodistas o medios de información hayan publicado al mismo tiempo unísono la misma noticia, la misma filtración de la DEA. Esto no es una coincidencia y por favor no hay que olvidar de inicio que la DEA no es una pera en dulce, no es una santa.
La DEA opera como un cártel matriz de los cárteles estadounidenses. En otras palabras y resumidas cuentas, la DEA es el cártel estadounidense. Porque de eso no se habla, pero la DEA está totalmente implicada. Y sobra decir que hay que investigar de qué trata la DEA históricamente. Es una mafia muy peligrosa. Les invito, si no quieren leer o documentarse tanto en libros, vean la película de Tom Cruise, Barry Seal. Ahí más o menos se van a dar una idea más o menos de cómo funciona la DEA. Eh, Siguiendo con esta línea, no es coincidente que vengan estos sucesos. Después, muy curiosamente, y apenas antes de las elecciones, la supuesta periodista Anabel, que suele en general decir que tiene miles de informantes y nunca dice las fuentes por la excusa supuesta de proteger a sus fuentes, pues es una excusa, a mi parecer, bastante barata, porque al final nunca vamos a saber si esos supuestos informantes de inicio existen, si son confiables o si incluso son de la misma DEA, porque habrá que ver en el fondo cuáles son las verdaderas intenciones de Anabel. Lo curioso de Anabel Hernández es que apenas unos par de semanas antes de las elecciones en México, ella publica su libro, La historia secreta, que por cierto ha tratado de marketear y vender por todas partes y publicitar y nadie la pela porque evidentemente se sabe que su rigor de investigación es bastante dudoso, que sus dichos son bastante poco confiables porque no sabemos en realidad, Anabel, cuáles son las intenciones fundamentales y lo voy a tratar de sintetizar de manera breve. ¿Por qué digo que no es confiable la información de Anabel Hernández? Porque Anabel Hernández y vamos a ahorrarnos comprarle sus libritos, con los cuales, por cierto, quiere lucrar con situaciones muy sensibles, en lugar de volverse una activista real, sin fines de lucro. Lo primero que quiere hacer Anabel Hernández es vender libros y hacerse famosa y expuesta, en fin. Eso no es normal, no es un activismo legítimo. Ella lucra con lo que ella investiga, o supuestamente investiga. Yo quisiera pensar, vamos a hacer un ejercicio. Si tantas cosas conoce Anabel Hernández, si tantos informantes tiene, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no hace denuncias formales? Si en verdad fuera tan sensible o tan verídico toda la información que ella publica, no sé en cuántos libros lleva ya. Hay que preguntarnos, ¿eso es normal? ¿Es normal que un periodista que investiga el narcotráfico y que revela tantas cuestiones, de entrada, no sea amenazado de muerte y consumada esa muerte? Porque vamos a decir que experiencias de periodistas asesinados en México hay bastantes. ¿Por qué Anabel Hernández, publicando tantas cosas, parece como si fuese intocable? ¿Quién la protege? Un caso como el periodista Javier Valdés fue asesinado de manera brutal por revelar cosas. Aquí la pregunta es, ¿por qué a Javier Valdés sí lo asesinaron de manera inmediata? Mi hipótesis es porque básicamente él probablemente sí investigó, probablemente sí reveló verdades y pues finalmente lo consumaron. La cuestión acá fundamental a entender es que no se sabe bien si lo que revela Anabel es información o es chisme con imaginación. Porque finalmente, insisto, no es normal que se revelen. Es que, a ver, no estás revelando un chisme dominguero, o eso quiero creer. Lo que revela Anabel, a través de sus supuestos informantes, es información sumamente sensible en contra de narcotraficantes. En otras palabras, vamos a imaginar, no cualquier persona está dispuesta a revelar información sensible contra un narcotraficante. ¿Por qué? Porque te puede costar la vida. Porque un mal chisme en ese círculo te puede costar la vida. Es así de simple. Entonces ahora resulta que ella tiene miles de informantes que le revelan como 10 libros. Eso no es normal. Y acá la pregunta fundamental es, Anabel trata de implicar a todo mundo. A todo mundo, al presidente. Recientemente vi una implicación en contra de Belinda. Ojalá que ella tenga las pruebas sólidas para pues asegurar que Belinda está vinculada al narcotráfico. De lo contrario, qué lamentable que tenga la poca ética, la poca moral, la poca madre de estar levantando falsos y además probablemente incluso esto puede generar hasta amenazas de seguridad contra la vida de Belinda si no es una información sólida. Ojalá que tenga las pruebas sólidas y si las tiene que las presente, porque no es posible que esté chismoseando con cosas tan sensibles a riesgo de exponer la vida de otros y la seguridad de otros. La gran pregunta es, ya que ella implica a todo mundo, ¿qué tan adentro del narcotráfico está la propia Anabel Hernández? ¿Qué tan adentro está como para poder tener tantos informantes? ¿No será acaso que también ella ya se coludió con el narco o con la DEA o que trabaja para ambos? Porque eso no es normal. No es normal que la señora esté tranquila de la vida cuando, insisto, periodistas con menos foco y menos fama, pero sí con mucho más compromiso con la verdad y la información en México, hoy están bajo tierra, lamentablemente. Y es gracias a ellos que hemos descubierto la verdad. Anabel se quiere colgar la medalla como si fuera la única y la más importante investigadora de este tema sensible en México del narcotráfico, pero no. Detrás de ella hay grandes personas y profesionales del periodismo que dejaron sus vidas por encontrar la verdad. Así que habrá que preguntarnos de fondo qué es lo que realmente intenta Anabel, y en el fondo no hay que ser genios, ni tener bola de cristal, para entender que lo único que quieren es desestabilizar la política mexicana, porque así ha funcionado siempre, no solo en México, desde Colombia. Ella quiere desestabilizar a la política mexicana, quieren enjuiciar y señalar al presidente actual de narcotraficante. Eso tampoco es nuevo en América Latina, ya sucede en América Latina, ya hay otras narrativas igualmente gestadas para asociar al presidente con el narcotráfico. Y es curioso, porque si se le llama narcopresidente a López Obrador, el primero antes de él que tendría que pisar una cárcel por ser narcotraficante, es Felipe Calderón.